días y bienvenidos a educa.uy. En el vídeo de hoy vamos a ver un recurso curioso de Java. Vamos a aprender cómo de pronto cuando nosotros instanciamos un objeto, poder lograrlo pero haciéndolo una sola vez. Es decir, que cuando nosotros a lo largo de un programa instanciamos un único objeto, generamos varias copias de ese objeto. Y si después de cada instancia nosotros generamos métodos get y set para modificar los atributos privados del objeto, en cada una de las instancias vamos a tener atributos distintos para cada copia del objeto en sí. Pues en la lección de hoy vamos a aprender a generar una única copia. Es decir, que no importa la cantidad de instancias que nosotros hagamos de ese objeto, cada vez que nosotros hagamos una instancia de ese objeto, vamos a estar generando, afectando la única copia. Es decir, que no se va a volver a instanciar. Vamos a estar refiriendo al mismo objeto creado la primera vez. Por lo tanto, los métodos get y set van a estar siempre consultando los atributos privados de la copia original. Este recurso se llama singleton. Así que vamos con el vídeo. Bien, para comenzar abrimos Eclipse y vemos que para acelerar un poco el video, no hacerlo tan largo, he definido dos clases en un mismo paquete llamado singleton. Dos clases, una main y una clase empresa. El objeto empresa tiene un atributo dueño que es privado. Y este es el método constructor, que cada vez que se invoca el método constructor, que tiene el mismo nombre que la clase, bueno, nos dice empresa creada, ¿sí? Y después dos métodos get y set. El set coloca el parámetro recibido nombre, lo coloca en el atributo privado, y el método set lo que hace es devolver el string, que es el atributo también privado, lo devuelve. Entonces simplemente en la main lo que hacemos es definimos los objetos E1 y E2, los dos pertenecen a la clase empresa y son instanciados de la clase empresa. Y bueno, a través de los métodos set establecemos para la empresa 1 que el dueño se llama Juan y para la empresa 2 que el dueño se llama María. ¿Okay? Y después simplemente lo que hacemos es un print de cada uno de los datos a través de los métodos get. Cuando corremos esto, obtenemos el siguiente resultado. Vamos a tener dos strings de empresa creada que corresponden a cada una de las instanciaciones que se hicieron en este punto, que se invocaba a el método constructor empresa, el cual tiene un systemPrint con empresa creada. Y después tenemos dos datos devueltos, que son los devueltos por los SISOs, los system, los print, cada uno correspondiente a cada una de las empresas. Muy bien. Hasta aquí lo que es una clase estándar. La idea sería convertir a empresa en un singleton. ¿Sí? Recuerden que la idea del singleton era que cada vez que se invocaba a la empresa, sea cual sea digamos la instanciación, lo que se iba a hacer era alterar exclusivamente la única copia que se había creado de empresa, que es la primera. Así que bueno, vamos a pasar a modificar empresa. El primer paso para modificar esto lo vamos a hacer en tres etapas. En la primera instancia, valga la redundancia, de la conversión, vamos a crear justamente un objeto llamado instancia. Y le vamos a llamar instancia por convención computacional. Podemos llamarle ventana, mesa, silla, como queramos, pero le vamos a llamar instancia. Este objeto va a ser private, por supuesto, va a ser static también, y va a tener el mismo nombre, bueno, va a ser empresa, del tipo empresa, y se va a llamar, como dijimos, instancia. ¿De acuerdo? Ok, primer paso. Segundo paso, empresa
no puede ser más public, tiene que ser private. Obviamente que si nosotros guardamos y ahora vamos a el programa principal, nos va a patear esto porque la visibilidad ya no es pública de empresa, sino que es privada. Entonces, para ello vamos a tener que crear ahora sí el singleton. Este era el método constructor. Y ahora vamos a crear el singleton. ¿Qué es el singleton? El singleton, digamos que es el que construye o no construye. Depende cómo sea llamado. Si se llama la primera vez, se construye. Si se llama la segunda vez en adelante, ya no se construye. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, primero, es un método public. Es un método public. Este va a ser estático. Va a ser un objeto de tipo empresa. Y ahora viene la magia. Ponemos un get y la siguiente palabra que ponemos es la misma que pusimos acá, que creamos como objeto empresa, o sea, la palabra instancia. ¿Sí? Lo convertimos en una función, bueno, un método, como quieran llamarle. Abrimos los paréntesis, los corchetes, y nos devuelve un errorcito. ¿Por qué? Porque tenemos que devolver algo a return statement. ¿Ok? ¿Qué devuelve? Instancia. Nos devuelve esto. Bien. La idea ahora es la siguiente. Nosotros, como nos devuelve instancia, tenemos ¿qué es instancia? Instancia es algo del tipo empresa, ¿verdad? Es un objeto, es como hiciéramos un new, y es lo que tenemos que hacer ahora. Pero ¿cuándo lo tenemos que devolver? Lo tenemos que devolver la primera vez. Después no. Después tenemos que seguir devolviendo el mismo objeto que había sido instanciado acá. Vamos a verlo. Yo voy a poner esto. If instancia es null, o sea, si es la primera vez que invocamos instancia, la primera vez que esta clase se abre, ¿sí? Obviamente allí el atributo instancia, este de la línea 5, va a estar vacío. Entonces, si ese atributo está vacío, yo lo que voy a hacer es lo voy a instanciar justamente. En instancia voy en instancia voy a poner un objeto no sé por qué me lo está poniendo ahí, un objeto del tipo empresa, y ya está. Ahora sí. Es decir, que ahora sí lo instancio. Y si no, lo devuelvo. Es decir, que si es la primera vez que yo invoco a este método de empresa, yo ahí creo la instancia y lo devuelvo. Lo devuelvo acá. Bien. Si yo guardo, voy a seguir teniendo la main mal. Vemos que aquí tenemos unos errores y es obviamente que se estén dando estos errores porque es obvio que ahora la instanciación es bastante distinta, ¿no? El método new, o sea, la creación del objeto empresa, ya no está dado en el método constructor que teníamos aquí, sino que está dado en una extensión, en un método llamado getInstancia, ¿sí? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo podemos cambiar esto? A ver, yo les propongo lo siguiente. Si queremos, por ejemplo, emular que tenemos dos empresas, pero en realidad estamos instanciando la misma, podemos hacer esto. Creamos un objeto E1 del tipo empresa y en él depositamos lo devuelto en la instancia, o sea, empresa.getInstancia. Esta es una forma de instanciarlo, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer con el
objeto 2 o con el 3 si queremos un tercero. Entonces nosotros acá en 2 y en 3 ya creamos tres distintos, tres objetos distintos, empresa 1, empresa 2 y empresa 3, pero en realidad nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque si yo empresa 3 le pongo acá Pablito, y acá imprimimos, ¿se acuerdan que si nosotros eso lo hacíamos en la forma anterior cuando no teníamos empresa como singleton, vamos a tener tres resultados que son Juan, María y Pablito, ¿sí? Pero como el singleton lo que hace realmente es crear una sola instancia a través de este sistema, ¿sí? Y después, si está creada la instancia, simplemente nos sigue devolviendo la misma instancia creada en la primera parte. O sea, nosotros acá en realidad vamos a estar afectados. Acá se crea la instancia, acá se crea la instancia y después ya no se va a crear la instancia. Después simplemente se crean los objetos E1, E2, E3, ¿sí? Pero no se crean nuevas copias de empresa. Es la misma empresa, porque le hicimos el singleton, es la misma empresa que va a ser asignada, como quien dice, a tres variables, tres objetos distintos, tres maneras de llamar a la misma empresa. Y como es eso, en la misma empresa, nosotros acá le ponemos Juan a la empresa, después cambiamos a María y después a Pablito. Entonces acá el resultado de E1, E2, E3, ¿qué será? Si es la misma empresa, va a ser el mismo resultado. ¿Lo probamos? Ahí está. ¿Ven? Pablito es el dueño de E1, E2, E3. ¿Por qué? Porque E1, E2, E3 es la misma empresa creada a través de un singleton. Bueno, con esto hemos concluido lo que vendría a ser la explicación de este método, llamado patrón de diseño, que es una manera de solucionar las cosas, ¿sí? Una cosa es un algoritmo y otra cosa es un patrón de diseño. Un algoritmo es una forma de solucionar un problema que se busca la mejor alternativa para solucionar un problema. Cuando tenemos un patrón de diseño, ya es algo que está bien estipulado, que las cosas se hacen de determinada manera, y en esa manera que se hacen las cosas es que se aboca la solución del problema. Pero ya no es algo algorítmico que hay que buscarle la solución, proponer estructuras, proponer distintos recursos, que esos recursos se llaman patrones de diseño. ¿Qué es esto? Es una manera concisa y específica de solucionar un problema. Así que con ustedes ha sido el singleton. Nos vemos en la próxima.